Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Como saben, estamos muy retrasados con las noticias y actualizaciones de nuestros chicos, así que por esta vez no vamos a hablar sobre las actualizaciones que hicieron las marcas, solo nos vamos a enfocar en las noticias y actualizaciones de nuestros chicos y de los caramelitos del Jishan, así que comencemos de una vez con el video. El 1 de abril, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Instagram con algunas fotografías de nuestro Yibo. El 2 de abril, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin y su cuenta de Instagram con algunas fotografías y un video de nuestro Yibo que fueron tomadas durante el evento de Año Nuevo de Dragon TV. El 2 de abril descubrimos que nuestro Yibo había comenzado a seguir a 11 cuentas en Instagram, ya que anteriormente solo seguía a 70 cuentas, pero ahora tiene 81 cuentas más, y todas estas cuentas son de jugadores de golf y de torneos de golf. Al parecer a nuestro Yibo le gustó tanto este deporte que ya comenzó a tomarlo más en serio. El 3 de abril la serie de Yibo llamado El Viento de Luoyang o Fenqi Luoyang comenzó a ser transmitida por el canal de Beijing TV y será transmitida a partir de las 7:30 de la noche, así que volveremos a ver de nuevo al personaje de Bailey Hongyi. El 6 de abril se anunció que nuestro Yibo demandó a 2 empresas el mismo día por infringir sus derechos de retrato personal. Las 2 empresas se establecieron en el 2021 y la audiencia de esta demanda se llevará a cabo el 24 de abril. El 7 de abril comenzó a salir un rumor donde se dice de que Yibo irá al desfile de modas de la marca Chanel que se llevará a cabo el 9 de mayo en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, pero por ahora esto es solo un rumor. El 8 de abril, el Comité de Artistas de Televisión de China actualizó su cuenta de Douyin con algunas fotografías de la videoconferencia que tuvo con algunos actores, entre ellos nuestro Yibo. Al parecer, Yibo tuvo esta reunión mientras se encontraba grabando la serie de Un Viaje Dorado, ya que está usando uno de los vestuarios que usará su personaje en la serie. El 9 de abril, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo nuestro Yibo para el evento de la noche de Weibo. Durante estas 2 últimas semanas estuvo anunciando que el cortometraje llamado Todas las Fiestas del Mañana estará participando en los siguientes festivales: en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, en el Festival de Cine de Asia Oriental de Irlanda, en el Festival Internacional de Cine de Uruguay, en el Festival de Cine de Lejano Oriente de Undine, Italia, y en el Festival de Cine Chino Darwin en Australia. Ahora comenzaremos con algunas actualizaciones y noticias que hubo con respecto a la película Anónimo. El 8 de abril se estrenó la película Anónimo en las aplicaciones de Youku, Ichiji, Tencent, Mango TV y Bilibili, pero para poder ver la película Anónimo en estas aplicaciones tendrás que pagar una membresía y solo cuenta con subtítulos en inglés, así que por ahora las fans de Latinoamérica aún no podremos ver la película hasta que esté disponible los subtítulos en español. El 20 de abril se estrenó la película Anónimo en los cines de Tailandia. La película Anónimo será estrenada en los cines de Corea del Sur a partir del 26 de abril. También se anunció que la película Anónimo seguirá siendo emitida en todos los cines de China hasta el 16 de abril. Ahora veamos las noticias y actualizaciones que hubo con respecto a la película del Rey de los Cielos. La película del Rey de los Cielos no solo será emitida en los cines de China durante su estreno, que será el 28 de abril, también será emitida al mismo tiempo en los países de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Singapur a partir de este 28 de abril. También se anunció que la película será emitida en los cines de Australia, Nueva Zelanda, Malasia e Indonesia. La película de Rey de los Cielos tuvo una transmisión especial en la ciudad de Shenyang, y esta transmisión fue especialmente para las personas del gobierno y militares, y la cuenta oficial de la película de Rey de los Cielos nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la proyección especial de la película. Después de haber visto estas fotografías, siento que esta película nos va a destruir emocionalmente a todas. La revista Popular Movies publicó su nueva portada para la edición del mes de abril con una fotografía de la película de Rey de los Cielos. También nos compartieron algunos videos del detrás de cámaras de las grabaciones de la película, como también nos compartieron los nuevos pósters de la película.
你现在生成这样了，你怎么飞？发动普普车。车坏在马路上还能修修，飞机在天上。华子，实验还没有结束，我不能不飞。你可以陪他。你有没有想过你的母亲呢？啊，想想你的妈妈，她每天承受着，她。旋转机开始转动。Spider-Man, Spider-Man. Patience is key in life. El 11 de abril, la cuenta oficial de la película Unisolo publicó un nuevo póster anunciando el estreno de la película, que será el 28 de julio de este año. Tras este anuncio también se publicó un video de todo el elenco de la película Unisolo, donde nos invitan a todos nosotros a ver la película en el día de su estreno. 好了，热恋马上就要上映了，那我们大家一起来看电影吧。 Tras el anuncio oficial del estreno de la nueva película de nuestro Yibo, no pueden faltar las antis que siempre quieren perjudicar el trabajo de un artista. En esta ocasión, una anti difamó a Yibo por la edición de la portada de la película Unisolo, lo cual causó que las mototities y la productora de la película Unisolo, Chen Chi-si, se enfrentaran a esta anti. La productora hizo una publicación molestando a esta anti por tratar de difamar a Yibo compartiendo la publicación que hizo esta anti, y muchos usuarios, o bueno, antis, comenzaron a atacarla diciendo de que ella como productora no debería de enojarse con los internautas, y comenzaron a hacer una campaña de acoso cibernético hacia ella. Pero como siempre les digo, hermanas, detrás de todo esto siempre estará Weibo. Resulta que la publicación que hizo la productora para molestar a esta anti por crear difamaciones contra Yibo fue ocultada de Weibo, y la productora hizo una publicación diciendo de que Weibo fue quien ocultó su publicación. Cuando Weibo está por ser descubierto, siempre ocultará sus evidencias para que no crean que ellos generan todo este tipo de peleas, y así limpiarse las manos como si nada hubiera pasado. 也许我们的世界终究有一点不。新浪娱乐的朋友们， El 26 de marzo se publicó una entrevista que tuvo nuestro Shan para el evento de la noche de Weibo. La entrevista es muy larga, así que solo les voy a mencionar algunas preguntas interesantes que le hicieron a nuestro Shan. ¿Hay algún objetivo pequeño que te hayas fijado a principios de este año que ya lo hayas logrado? Nuestro Shan respondió: pequeños objetivos, creo que para mí es solo hacer bien cada trabajo. Ya he completado algunos trabajos que quería hacer bien este año. Nuestro Shan habló sobre la tendencia que le hicieron cuando dijo de que él y su personaje de Shen Yang son de mundos paralelos. Nuestro Shan dijo de que cuando comenzó a grabar la serie del Sol está conmigo, sintió que él y Shen Yang eran muy similares, ya que tienen la misma profesión y ambos crecieron en una familia amorosa con padres adorables y cálidos. También habló sobre la tendencia de Shang interpretando al personaje de Chun Shen. Nuestro Shan dijo de que su personaje es muy diferente a él, ya que su personaje creció en Beijing y que es un personaje bastante afectuoso. Además de filmar tus dramas, ¿has visto alguna película o un drama reciente? Nuestro Shan respondió que vio muchas películas durante el Festival de Primavera y que vio la película Dipsy en secreto. También nos comentó que durante sus estudios universitarios él dibujó algunos temas sobre los niños autistas y que por eso le interesó mucho ver esa película y que al verlo terminó muy conmovido. ¿Has pensado en actuar en alguna película de misterio? Nuestro Shan respondió que sí, y que en realidad siempre le han gustado los géneros de misterio y suspenso, y que quisiera interpretar a un villano lindo y encantador. También le preguntaron si quisiera trabajar para alguna película, y nuestro Shan respondió que sí, pero siempre y cuando el guión esté bien escrito y que el personaje lo conmueva. Nuestro Shan habló sobre la tendencia que le hicieron cuando fue a la Semana de la Moda en Milán. Nuestro Shan dijo de que él es muy introvertido y que no es muy bueno iniciando conversaciones con otras personas.
主动发起跟别人聊天的那种人。Si tienes mucho tiempo libre, ¿qué haces usualmente? Nuestro Sean respondió que hace ejercicios y que también suele ver algunas películas que han sido premiadas. Por ejemplo, la película protagonizada por Michelle Yeoh. También dijo de que quiere ver la película de la ballena cuando tenga tiempo. 还有就是如果有时间的话。 Nuestro Sean habló sobre la tendencia que le hicieron cuando comió comida de Sichuan en Milán. Nuestro Sean dijo que cuando llegó a Florencia él había comido mucha comida extranjera y que eso hizo que su estómago se sintiera un poco mal y que un día cuando estaban en Florencia había comenzado a llover mucho y nuestro Sean sintió que se iba a enfermar, pero alguien de su staff dijo de que había un restaurante muy famoso de Sichuan en Florencia, así que ordenaron comida de ese restaurante. 然后那天佛罗伦萨又下大雨。 Cuando te sientes muy cansado o te sientes mal, ¿qué haces para relajarte? Nuestro Sean respondió que lo mejor es descansar y nos aconsejó a todos de que si no nos sentimos bien, lo mejor es descansar, darnos un respiro y relajarnos. 对，休息吧。我也是建议大家，就是如果 ¿Cuál es tu deporte favorito? Nuestro Sean respondió que últimamente le gusta mucho el tenis. 现在算是一个日常了。 当然也是为了自己。 El 27 de marzo la revista GQ México y Latam publicó un artículo hablando sobre nuestro Sean y puso como título Xiao Zhan, el hombre que está revolucionando la moda masculina. El 27 de marzo una cuenta hizo una publicación en la red social Douban diciendo de que Sean está saliendo con la actriz Yanxi, pero unas horas después esta misma cuenta decidió eliminar su publicación y realizar otra publicación con una carta de disculpas diciendo de que los abogados de Sean se habían comunicado con esta cuenta para que elimine esa publicación y se disculpe con Sean por crear esos rumores, pero resulta que la cuenta del club de fans de la Xiao Feixia salió a decir de que los abogados de Sean jamás se comunicaron con esa cuenta y que no saben el motivo del por qué inventó esos rumores para que después se disculpe. También aclararon que todos los rumores inventados por esta cuenta son completamente falsos. El 30 de marzo, el estudio de Sean actualizó su cuenta de Douyin y su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Sean que fueron tomadas en Europa. También nos compartieron un nuevo videoblog de nuestro Sean dando un paseo por las calles de Europa. El video es un poco largo, así que en la descripción de este video les dejaré el link para que vayan a ver el video completo.你现在像谁啊？你像5号，真的很像5号。今天走了一天，你觉得感受如何？什么感受？你的感受啊？很好啊。 El cantante Jacob Dash publicó un video reaccionando al videoblog de nuestro Sean, ya que el estudio de Sean usó como fondo la canción del cantante que se llama Hora Dorada, y al cantante le encantó la manera en que usaron su canción para hacer una hermosa transición dentro del video de Sean. El 30 de marzo se publicó la canción oficial para la celebración de la Conferencia Audiovisual de Internet de China. La canción se llama El sueño de China, mi sueño, y es interpretada por nuestro Sean y los cantantes Shang Yixing, Wang Yuan y William Chang. El 31 de marzo, el estudio de Sean actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Sean que fueron tomadas en Europa.
El 3 de abril la revista Esquire Magazine publicó un artículo para la edición del mes de abril junto a nuestro Sean. En este artículo nuestro Sean nos habla de diferentes temas sobre su vida. Solo voy a mencionar algunas partes importantes que hay dentro de este artículo ya que es demasiado largo, pero si desean leer todo el artículo completo de la entrevista de Sean, debajo de este video les dejaré el link de una página para que puedan leer el artículo completo. Al inicio del artículo nos mencionan una poesía del escritor Fernando Pessoa que se llama Empiezo a conocerme. Estoy empezando a conocerme, yo no existo, soy la grieta entre lo que me gustaría ser y lo que otros han hecho de mí, o la mitad de esa grieta, ya que también hay vida, ese soy yo, periodo, apaga la luz, cierra la puerta y deshazte el ruido de zapatillas en el pasillo, déjame solo en mi cuarto con la inmensa paz de mí mismo, es un universo de mala calidad. Ya hay dos Xiao Sangs, uno de ellos está aquí, ese soy yo. A principios de febrero, mientras filmaba en el área escénica del monte Shangnu en Chongqing, dijo Xiao Sang mientras comía. Hay otro Xiao Sang, el Xiao Sang entre comillas, pero probablemente ya no sea yo, todos estamos trabajando para él, incluido yo mismo. La primera parte se llama La casa en la colina. En esta parte nuestro Sean nos cuenta sobre algunos momentos que vivió con su familia cuando era niño. Nos habla de una montaña que siempre solía subir junto a su familia para mostrar respeto a sus antepasados. También nos contó de la casa abandonada de sus abuelitos que estaba en esa montaña y también nos contó de las aventuras que tenía en esa montaña junto a sus primos. Hace unos años nuestro Sean volvió a esa montaña ya que se dio cuenta que todo había cambiado. Hay una carretera que te lleva directamente al pie de la montaña y ya no tienes que caminar tanto como antes lo hacía Sean y su familia. Cuando era niño nuestro Sean se demoraba en escalar esa montaña, pero ahora con solo unos pasos él puede llegar rápidamente a esa montaña. Había una pendiente que solía ser muy alta para Sean cuando era niño, pero ahora esa pendiente se ve pequeño ante sus ojos. Antes veía a los adultos caminar tan rápido cuando iba a la montaña, pero ahora sus padres ya no pueden caminar tanto porque ya son muy mayores. Al final de esta parte nos dice lo siguiente: a medida que pasaba el tiempo la montaña ya no se veía tan lejos y tampoco se veía tan alta. En ese entonces él era solo un niño común de Chongqing, pero ahora mucha gente sabe quién es Xiao Sang. Sin embargo, lo que permaneció sin cambios es que esa montaña aún no tiene nombre. La segunda parte se llama El distrito de las fábricas en los sueños. En esta parte nuestro Sean nos habla sobre su infancia en el distrito donde solía vivir. Cuando Sean terminaba sus tareas salía de su casa para jugar con los niños de su distrito. Solían jugar fútbol y a las escondidas, pero Sean nos cuenta que en el distrito había muchas fábricas de producción de piezas para automóviles. Nos contó que había un canal abandonado que solían haber algunos murciélagos y que los niños más atrevidos solían entrar al canal usando unos fósforos para alumbrarse. Sean nunca entró a ese canal y solo miraba desde lejos. A veces los papás de Sean no lo dejaban salir a jugar por miedo a que Sean tuviera un descuido, así que se quedaba en su cuarto mientras veía desde su ventana. También nos contó sobre su vida en la universidad. Sean solía soñar con los exámenes universitarios y a veces se levantaba asustado por esos sueños. Había un profesor de matemáticas que era feroz, pero que a Sean le agradaba, pero en sus sueños el maestro era diferente y siempre le decía: ¿qué sucede contigo? ¿No puedes resolver un problema? Sean miraba sus libros para resolver sus funciones, pero se preguntaba cómo lo resolvería. Para Sean el distrito de fábricas era el mundo entero para él. Cuando Sean estaba leyendo una enciclopedia había un conjunto que tenía 4 libros. Uno de los libros describía la Tierra y el universo. Había una imagen en el libro que mostraban las capas del manto de la Tierra y todavía había muchas capas debajo de la corteza. Pensó que la Tierra era así y luego recordó que había una roca especialmente grande en el jardín. Más tarde llamó a sus amigos para mover la roca y ver el magma. Ahora, cuando recordaba sus pensamientos eran infantiles y risibles, pero mientras saboreaba todavía no sabía por qué era tan persistente en esa roca. Persistente en la verdadera faz de la Tierra, era solo una roca normal, un niño, pero quería ver todo el universo detrás de él. La tercera parte se llama Ciudad de las Montañas. En esta parte nuestro Sean nos habla sobre su vida en Chongqing. Durante la década de 1990 los papás de Sean solían llevarlo al cine a ver diferentes películas. Recordaba las calles donde solía caminar y los autobuses al que solía subir para cruzar al puente y encontrarse con una ciudad más moderna.
Shang anotó los intereses que tenía con respecto a su carrera de artes. Los resultados que tuvo Shang en su examen fueron superiores en la línea de puntuación en Chongqing y podía postular en los exámenes de ingresos en otras escuelas universitarias de todo el país de China. El maestro de Shang le dijo que podía postular en otras universidades como el de Beijing o Zhejiang, pero Shang no quería. Él quería estar en Chongqing, amaba demasiado su ciudad. Si Shang no fuera actor y no necesitaría ir a otros lugares, podría haberse quedado todo el tiempo en esa ciudad, pero también piensa que todo es desconocido. Cuando Shang recibió su primer pago, les dio una parte a sus padres mientras que dejaba algo para él. Shang no fumaba ni tomaba y rara vez iba de compras. Cuando cambiaba la estación y necesitaba ropa nueva, solo compraba lo necesario y siempre mantuvo ese hábito. La cuarta parte se llama Rostro y Drama. En esta parte nos habla sobre la vida actual de Shang como artista. Como artista tenía que preocuparse por tener una buena imagen. A Shang le encanta comer panes, pero tiene muchos carbohidratos que podrían causar retención de líquidos y provocar que los párpados de sus ojos se conviertan en uno solo, así que tiene que controlar sus deseos de comer panes y dulces. Hubo un drama donde Shang tenía que comer algunas brochetas de carne, por lo que tuvo que abstenerse en comer antes de la filmación. Hubo un tiempo en que Shang bajó casi 20 kilos, pero él sintió que estaba bien y que no había nada que decir sobre eso, ya que era necesario para su trabajo. Algunas personas que lo conocen siempre le preguntan cuántos años tiene. Shang suele fingir y decir que había pasado por muchas cosas y que tiene más de 30 años, pero las personas siempre le dirán que tiene 20 años y él solo dirá gracias. Cuando Shang tiene que interpretar a un personaje mayor, para él es un obstáculo ya que parece joven. Una vez conoció a algunos actores mayores que él y observó sus expresiones faciales para poder imitarlos y así verse como una persona mayor. Aprendió a doblar los bordes de su labio hacia abajo y entrecerrar los ojos cuando miraba a alguien. Quería esculpir a su personaje de manera más completa para que así la audiencia no se sintiera fuera de lugar y perdiera el interés. Siempre ha habido voces de personas que temen a que destruya su imagen que una vez tuvo. Tampoco quiere tener el cabello largo, pero tampoco quiere tener flequillo. Su equipo siempre le dice, escucha las voces de todos, así te ves bien. Esta cara es suya, pero hay muchas personas mirándolo. A veces pensaba que le pertenecía a él, pero también parece pertenecerles a otras personas. Le han preguntado más de una vez esta pregunta. ¿Sería un obstáculo para que su carrera como actor fuera considerado solo por guapo? Todo va a depender del guión y de las necesidades de un personaje. Si la historia vale la pena y requiere que Shang cambie ciertos aspectos de su rostro, entonces tiene la suficiente pasión y disposición de cambiar por el papel. En esta cuarta parte también hay otra frase que dice lo siguiente: soy la brecha entre esa persona en la que quiero convertirme y esa persona en la que otras personas me hacen ser. Desde su primer drama hasta ahora, todos los personajes de Shang no se han repetido. Cada vez que recibía un nuevo guión, ya sea él o su equipo, siempre preguntaban, ¿realmente estás aceptando a este personaje? Examinarían rápidamente con la esperanza de que hubiera nuevas mejoras en cada rol y que cada rol también fuera diferente para Shang. Me voy a ir. Tal vez estaba un poco cansado o quería aliviar el estrés de repente, pero soltaba una broma así, solo una broma, pero con una expresión seria. ¿Qué va a hacer después de irse? Tal vez sea florista o abra una galería de arte, dijo Shang. Ir a cualquier parte estaría bien, siempre y cuando esté solo. También podría volver corriendo a la puerta que no se podía abrir en el 5º piso, o volver a su trabajo como diseñador. Si continuaba corriendo, regresaría a esa montaña de su infancia. La montaña ya no estaba tan lejos y ya no era tan alta. Mucha gente sabe que su nombre es Xiao Shang, pero esa montaña seguía sin nombre. Al final del artículo nos dice lo siguiente: pero si realmente se fuera, probablemente no lo haría, simplemente está aquí, ahora es su lugar más apropiado, entre la persona que quiere ser y la persona que la gente espera que sea. Dentro de esta brecha avanza continuamente. La revista Esquire nos compartió algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas para la revista, como también nos compartieron un video promocional junto a nuestro Shang.
Tras el estreno de este artículo, la aplicación de Weidian comenzó a colapsar por la gran demanda que había por la compra de esta revista. Hubo muchas fans que no lograron comprar la revista ya que se agotaron muy rápidamente, pero como siempre no pueden faltar algunas antis que siempre quieren perjudicar el trabajo de un artista, y nada me sorprendería que detrás de todo esto esté Weibo. La revista Esquire salió a dar una declaración explicando los motivos del colapso, y dijo que era por la gran demanda que había por la compra de la revista, pero las antis comenzaron a decir que todo era mentira y que Shang no lograría tener una gran demanda solamente por la compra de esta revista. Momentos después, la misma cuenta de Weidian salió a explicar los motivos del colapso y dijeron que era por la gran demanda que había y que ya habían solucionado el problema, pero las antis seguían diciendo de que todo era mentira, hasta comenzaron a decir que las declaraciones que dio la aplicación de Weidian por el fallo que hubo también era mentira y que la cuenta de Weidian era falsa, pero al final las antis terminaron siendo las mentirosas ya que se comprobó que la cuenta de Weidian era verdadera y que la demanda y el colapso que hubo por la compra de esta revista era totalmente cierto. El 31 de marzo se publicó el folleto de la Conferencia Audiovisual de Internet de China, donde se anunció que las dos series de nuestro Shang llamados La promesa más larga y Donde los sueños comienzan están programados para ser emitidos a mediados de este año, así que es posible de que estas dos series sean estrenados muy pronto. El 4 de abril comenzó a salir un rumor donde se decía de que Shang formaría parte de una película llamada Nacidos por el Destino. Esta película tratará sobre policías que investigan un extraño caso sucedido en 1988. El personaje que interpretará a Shang sería de Chen Shuo, quien es el personaje principal, pero esto es solo un rumor por ahora, así que debemos de esperar al anuncio oficial. El 4 de abril, la plataforma de Tianyancha anunció sobre el avance de la demanda que interpuso Shang contra una empresa llamada Nantong Shantung. Esta empresa usó la imagen de Shang para promocionar sus productos sin tener la autorización de Shang. Se dice que esta empresa usó más de 43 fotografías de Shang para vender algunos lentes en su tienda en línea. El tribunal solicitó el pago inmediato de 35.000 yuanes y unas disculpas públicas hacia Shang. El 7 de abril, el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Shang durante su paseo por el Coliseo de Roma. El 10 de abril, nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Tasogare. 就是已经闻到了它这个非常浓郁的香草奶香的感觉了，很香啊！你浅浅的来一口吧，我怕你晚上睡不着，太多。好，浅浅，好不好？浅浅的来品尝一下。好香。El estudio de Shang nos compartió algunas fotografías de Shang que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Tasogare. El 11 de abril se anunció las ventas de las entradas para la función de Dream Like a Dream que se llevará a cabo en Shenzhen desde el 22 al 25 de abril y en Xi'an desde el 30 hasta el 4 de mayo. Al fin volveremos a ver al paciente número 5. El 11 de abril salió un rumor donde se decía de que nuestro Shang viajaría a Corea del Sur para estar presente en el desfile de modas de la marca Gucci, que se llevará a cabo este 15 de mayo, pero por ahora solo son rumores. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante esta semana, pero primero vamos a comenzar con las publicaciones que hizo nuestra hermana Chenji. Anteriormente nuestra hermana Chenji nos compartió unos dibujos donde nos contaba sobre lo que pasó antes de que nuestros chicos grabaran la canción Gucci, y ahora nos cuenta sobre lo que pasó tras la llegada de Didi al estudio de grabaciones. En la primera imagen nos muestran a Gege sosteniendo una hoja donde se encontraba escrito la letra de la canción Gucci, y creo que la persona que estaba ahí es nuestra hermana Chenji, ya que le dice a Gege que Didi llegará un poco tarde, así que Gege decide esperar hasta que llegue Didi, pero en el transcurso del tiempo nuestro Gege se comienza a aburrir un poco y trata de mantenerse despierto. En la siguiente imagen nos muestran a Gege mirando un estante donde se encontraban dos peluches de Peppa Pig con atuendos de Langshan y Weijing. Luego en la siguiente imagen vemos a Gege jugando con los peluches de Peppa Pig.
En la siguiente imagen nos muestran a Didi tocando la puerta del estudio de grabaciones y Gege escucha que alguien está tocando la puerta, así que les dice a los demás de que él irá a abrir la puerta y se encuentra con Didi. En la siguiente imagen Gege y Didi están conversando del por qué llegó tarde Didi, y al final de la imagen nos muestran a Gege y a Didi jugando con los peluches de Peppa Pig. Nuestra hermana Chenji también nos compartió una fotografía de los peluches de Peppa Pig vestidos de Langshan y Weijing. Estos peluches ya los habíamos visto anteriormente, ya que el compositor Lin Hai nos compartió una fotografía de estos peluches a inicios del año 2019. También nos compartió otra publicación donde nos cuenta sobre lo que pasó dentro del estudio de grabaciones. En la primera imagen vemos a Didi tomándole unas fotografías a Gege mientras él sostiene un gatito. Luego en la siguiente imagen nos muestran a nuestros chicos viendo la foto que acababa de tomar Didi. Luego vemos a Didi posar junto al gatito para tomarse una foto, pero el gatito desapareció de su lado, y nuestro Didi, al darse cuenta que el gatito no quería tomarse una foto con él, se pone triste y se va en Gege para que lo consuele. Más abajo del dibujo aparece Hyangwoo y se pregunta si no es suficiente acariciarlo a él. Al final nuestra hermana Chenji nos dice de que Didi sí pudo acariciar al gatito, y sobre esto hay una fotografía donde vemos a Didi en el estudio de grabaciones acariciando al gatito que menciona nuestra hermana Chenji. El día en que se llevó a cabo el evento de la noche de Weibo, nuestra hermana Chenji también había asistido a este evento y nos compartió unas fotografías de sus peluches de Lishan que tomó durante el evento. Me pregunto si nuestra hermana Chenji se encontró con nuestros chicos durante el evento, o quién sabe, tal vez en un tiempo nos cuente algo sobre lo que pasó con nuestros chicos durante el evento. Como les mencioné más antes, nuestro Gege volverá a interpretar a su personaje del paciente número 5 en la obra de teatro de A Dream Like a Dream, y las funciones se realizarán en 2 ciudades, pero los días en que Gege estará en la ciudad de Xi'an también estará Didi para dar entrevistas tras el estreno de la película de Rey de los Cielos, así como lo hizo anteriormente con la película Anónimo. Nuestro Gege estará desde el 30 de abril hasta el 4 de mayo, y Didi estará en la misma ciudad desde el 1 de mayo, así que es posible que nuestros chicos pasen unas horas juntos en caso de que terminen a tiempo sus trabajos. O quién sabe, tal vez Didi vaya a ver la función de Gege antes de irse de la ciudad de Xi'an para dirigirse a la ciudad de Guangzhou y continuar con sus entrevistas. Durante las entrevistas que tuvo Gege para el evento de la noche de Weibo, hubo 3 respuestas que nos llamaron bastante la atención. Durante la entrevista, nuestro Gege dijo de que quería ver la película de la ballena, que recientemente ganó un Oscar a Mejor Actor Principal gracias al actor Brendan Fraser. Esta película trata sobre un profesor que abandonó a su familia por irse con el amor de su vida, quien era otro hombre, y que tras la muerte del amor de su vida decide buscar a su hija para vivir el poco tiempo que le queda de vida junto a ella, ya que sufre de obesidad mórbida. Nuestro Gege siempre nos ha demostrado el interés que tiene con ciertas películas o series que incluyen el tema de la comunidad LGBT+. Por otro lado, durante la entrevista, nuestro Gege dijo de que él no era muy sociable y que se le dificultaba mucho iniciar una conversación, y eso nos recordó a las grabaciones de la serie Dunten, cuando pudimos ver que Gege sí era muy sociable, pero lo era más con Didi. En el primer día en que se conocieron, Gege ya tenía mucha confianza con Didi. Durante la entrevista, nuestro Gege dijo de que había visto algunas películas durante el Festival de Primaveras. Durante este festival se estrenan muchas películas que fueron mayormente producidas en China, y entre estas películas estuvo la película Anónimo. ¿Se acuerdan que durante su estreno yo les comenté sobre un rumor donde se decía de que Gege había reservado toda una sala de cine para ver la película de Didi? Pues al parecer este rumor puede ser cierto, ya que Gege también mencionó que fue a ver la película Dipsy en secreto, y es posible que también haya visto la película Anónimo durante el Festival de Primaveras, y pudo haber visto la película de Didi en secreto, así como lo hizo con la película Dipsy. Tras el anuncio oficial del estreno de la película Unisolo, algunas hermanas se dieron cuenta que Didi estaba usando unas rodilleras. Eso nos recordó cuando Gege le dijo a Didi de que usara rodilleras porque vio que sus rodillas estaban muy lastimadas cuando terminaba de bailar, y desde ese entonces vimos a Didi usar frecuentemente rodilleras cuando ensayaba. Como les mencioné antes, una cuenta realizó una publicación inventando rumores contra Gege en la red social Douban. Resulta que en el 2021 esta cuenta salió a comunicar que se eliminarían 2 temas de su plataforma para tener un buen ambiente dentro de la web, y los temas que iban a ser eliminados serían los temas de Wang Yibo y Xiao San se separaron y Wang Yibo y Xiao San tienen una competencia maliciosa. Ambos temas fueron eliminados, y según lo que comunicó después la red social, fue porque uno de los 2 nombres involucrados de este tema pidió de que sean eliminados de la red social.
social, es decir que uno de nuestros chicos pidió de que esos temas sean eliminados, y ahora se comunicó que los temas de Xiaosan y Yanxi están saliendo y el tema de a Xiaosan le gusta Yanxi serán eliminados. Qué curioso que los temas donde muestran una mala relación entre nuestros chicos sean eliminados y todavía que hayan sido eliminados a petición de uno de ellos. Ahora comencemos con los CPNs que salieron durante estas 2 últimas semanas. Solo salió uno, pero es un poco largo, y este CPN salió horas antes de que comience el evento de la noche de Weibo, y al parecer todo lo que se menciona en este CPN fueron de un día antes de que se lleve a cabo el evento de la noche de Weibo. En la primera parte del CPN nuestros chicos estuvieron en una llamada telefónica. Didi le dice a Gege que se abrigue bien antes de venir, y Gege le contesta que está bien. Luego le dice a Gege que tiene que ir a trabajar un rato, así que no podrá revisar sus mensajes. En la segunda parte del CPN, alguien del personal de Didi le dice que es una pena de que él vaya a trabajar ese día, y Didi le dice que en vez de ir a trabajar hubiera ido al aeropuerto a recoger a Gege, y su personal le dice que puede hacer un espacio en su agenda para que pueda ir, y Didi le dice que no es necesario hacer eso, y su personal le dice que el amor no está para nada en su mente, y Didi le dice que es depende, lo cual su personal se sorprende, y Didi le dice que está trabajando. Al inicio de esta cuarta parte, algunas personas hablaban sobre jugar cartas, pero Didi les dice a las personas que estaban con él que Gege no podrá venir porque está muy ocupado, y alguien le pregunta si tiene la agenda llena, y Didi le responde que sí. Entonces alguien de ahí les dice de que mejor llevarían las cartas mañana para que jueguen, y luego otra persona dice que mañana estarán muy ocupados y que no podrán jugar. Luego alguien dice de que todo saldrá bien mañana, refiriéndose al evento. Luego Didi les dice que le pasen una batería, y uno de ellos le dice a Didi de que juegue porque mañana no tendrá tiempo para usar su teléfono. En la quinta parte, Didi le pregunta a los demás del por qué estaban haciendo tanto alboroto, y uno de ellos le dice a Didi, ¿quieres ver cómo luce tu rostro en estos momentos? Y aparece un pequeño diálogo donde dice, ¿cómo no podrías sonreír si viene Gege? Luego la misma persona le dice, mírate presumiendo tu amor, y Didi solo sonríe, y esa persona se sorprende por la forma en que Didi expresa su amor. En la sexta parte, al parecer el personal de Didi lo estaban buscando y creo que pensaban que Gege se lo había llevado, pero al final lo encuentran y hablan sobre las grabaciones y los trabajos que tienen por enviar. Esta séptima parte es muy corto y solo nos mencionan lo que Didi le dijo a Gege. Didi le pregunta a Gege hasta qué hora iba a filmar y que le avisara cuándo iba a llegar. En la octava parte, alguien del personal de Didi les dice a los demás que irá a comprar comida y que luego dejará el carro, y Didi le dice que está bien. Otro personal le dice que compre también algunos snacks y que guarde los calentadores de manos. Luego Didi le dice que guarde la caja de regalos en la maletera del carro o en el asiento, y su personal le dice que está bien y que lo pondrá mañana. Y en la última parte del CPN, alguien del personal de Didi le dice que se veía muy feliz, y Didi le dice que todos los días está feliz, y su personal le dice que no es así porque había algo diferente en él, y Didi solo sonríe, y su personal le dice que eso es muy bonito. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Adiós.